Estimados alumnos, ahora veremos la clase número 8 que corresponde a la regulación del balance de sodio a nivel renal. Esta diapositiva les muestra los logros de aprendizaje que no voy a ir en detalle, basta con que los lean. Como recordarán de las clases anteriores, en condiciones normales nos encontramos en una situación de un balance cero de sodio, es decir, que los ingresos y los egresos son iguales, por lo tanto la diferencia es cero, y de la ingesta diaria de sodio, de la cual un 100% es reabsorbida en los intestinos, y es acompañada también con reabsorción de agua, un 95% de esta es eliminado a nivel renal. El resto es eliminado a nivel colónico o por la transpiración. Y esta regulación de egresos renales ocurre a nivel tubular. Hay tres conceptos importantes que debemos ver antes de continuar, que el primero es la anatremia, que corresponde a la concentración de sodio en el plasma, la natriuria, que es la concentración de sodio en la orina, y la natriuresis, que corresponde a la excreción renal de sodio por día, ¿ya? Y se calcula multiplicando la natriuria por el flujo urinario o el volumen de orina producido por un día, ¿ya? En condiciones normales, esto es 81 miliequivalentes de sodio por día, o equivalente a unos 4,7 gramos de cloruro de sodio diario, que corresponde a la dieta normal. El manejo renal de sodio, como deben recordar, depende a nivel renal de la carga filtrada. Esto ocurre en el glomérulo. Recuerden que la BFG por la concentración plasmática de sodio, y la capacidad de los túbulos para reabsorber el sodio filtrado hacia los capilares peritubulares. Finalmente, menos de un 1% de la carga filtrada de sodio termina como carga excretada, y esto corresponde a la natriuresis, ¿ya? Y este proceso de reabsorción de sodio, como hemos visto, ocurre en distintos segmentos del túbulo, en distintas proporciones, siendo más abundante en el túbulo proximal y menos en el túbulo colector. Es importante que recuerden que a mayor reabsorción tubular de sodio va a haber menos natriuresis, ¿ya? Y en forma inversa, a menor reabsorción tubular de sodio va a haber mayor natriuresis o mayor excreción renal de sodio. El siguiente gráfico nos muestra una relación entre presión arterial y natriuresis. Esto es conocido como la curva presión-natriuresis, y el cual vemos graficado acá en el eje de las Y, la natriuresis o diuresis, porque esto va acompañado con agua, en función de la presión arterial media. Y lo que podemos ver es esta relación directamente proporcional, en la cual a mayor presión arterial media, es decir, cuando tenemos mayor, por ejemplo, volumen de fluido o mayor resistencia periférica tubular, va a aumentar la natriuresis para que logremos disminuir la presión arterial. Es decir, eliminamos más sodio por la orina y con ello agua, y logramos reducir la volemia y restaurar una presión arterial normal. Entonces, en condiciones de una dieta normal de sodio, vemos que esta natriuresis, que está graficada como veces por la natriuresis normal, se intersecta con la curva de natriuresis, acá esta línea punteada azul, y a este punto de intersección lo llamamos el punto de equilibrio, es decir, con una dieta normal de sodio y un balance cero, lo que tenemos es una presión arterial que se va a mantener en este punto porque existe una natriuresis que es constante y que permite mantenerla a ese valor. Sin embargo, si hubiese un aumento de la presión arterial media, como vemos reflejado en esta línea roja, por ejemplo, que llegamos a 160 milímetros de mercurio, lo que va a ocurrir es que para compensar este aumento va a haber un aumento de la natriuresis, que lo vemos acá, en esta línea verde. Llegaríamos a este punto. Al aumentar la natriuresis se va a eliminar más sodio por la orina y con ello más agua, con lo cual vamos a restaurar la volemia y podemos volver a este punto de equilibrio, ¿sí? En forma inversa, si tuviéramos una caída de la presión arterial media, lo que ocurriría sería lo opuesto. Tendríamos en este caso una disminución de la natriuresis porque estaríamos reabsorbiendo más sodio a nivel renal, lo cual nos permitiría también conservar mayor volumen de fluidos, y con ello nos moveríamos de vuelta al punto de equilibrio que teníamos originalmente.
¿Ya? A continuación discutiremos uno de los mecanismos que es el más importante para la regulación de la naturaleza. Como vemos en esta figura, si hubiese un cambio de la volemia, es decir, una disminución, también disminuiría el pool de sodio disponible a nivel plasmático, y esto provocaría una caída de la presión arterial media. Por ejemplo, lo que ocurriría en una hemorragia o en una deshidratación severa. ¿Sí? Como vieron en cardiovascular, esto se sensaría a nivel de vasoreceptores y haría el reflejo del vasoreceptor, que actuaría a nivel de los centros vasomotores del cerebro, estimulando un aumento de la actividad simpática. Estas fibras simpáticas, una de las cuales inerva el riñón, va a estimular la liberación de la enzima renina, ¿ya? Que es una proteína que va a ser liberada hacia el torrente sanguíneo, en donde va a hidrolizar otra proteína que se llama angiotensinógeno y que es secretada constantemente por el hígado. ¿Ya? El producto de la hidrólisis de angiotensinógeno es un péptido llamado angiotensina 1, que es biológicamente inactivo, pero cuando a través de la circulación llega a los capilares pulmonares, va a ser transformado en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en las células endoteliales de los capilares pulmonares. Esta angiotensina 2 es una hormona que tiene diversas acciones. Por ejemplo, una de ellas es que actúa como un potente vasoconstrictor, con lo cual va a aumentar la resistencia periférica total, y además va a actuar sobre las células de la corteza de la glándula adrenal, en donde va a estimular la síntesis y liberación de otra hormona llamada aldosterona. Esta aldosterona es una hormona que va a actuar sobre células del nefrón distal, es decir, túbulo distal y túbulo colector, para aumentar la reabsorción de sodio y agua y con eso aumentar la volemia. Junto con la vasoconstricción, esto va a producir un aumento de la presión arterial, que nuevamente va a ser sensado a nivel de vasoreceptores para cesar la respuesta que se había originado por la pérdida de volemia inicialmente. Esta enzima renina es secretada por células que están llamadas células granulares, que son parte del aparato yuxtaglomerular, que se encuentra en el riñón, que vimos anteriormente en la clase. Y vemos acá en esta fotografía que las células granulares son células especializadas que poseen estas vesículas negras que están llenas de la enzima renina. Entonces, cuando hay una disminución de la presión arterial, se produce un aumento del tono simpático, y estos nervios simpáticos que inervan a las células granulares van a estimular la liberación de la enzima renina hacia el torrente sanguíneo. Otro mecanismo para estimular la liberación de renina es mediante la retroalimentación tubulo-glomerular, que ocurre cuando hay una caída de la BFG. Esto se sensa a nivel de células de mácula densa y va a promover la liberación de renina. En esta figura vemos los distintos pasos de la síntesis de angiotensina 2, los cuales vemos que este angiotensinógeno que es producido por el hígado, una proteína de 452 aminoácidos, es clivada por la enzima renina en los 10 primeros aminoácidos, acá en el N-terminal, produciendo la liberación de este péptido, que es la angiotensina 1, de 10 aminoácidos, y esta al llegar al endotelio pulmonar va a ser clivada una vez más por la enzima convertidora de angiotensina, transformándola en un péptido de 8 aminoácidos llamado angiotensina 2 y que es la hormona activa. Y esta hormona, como vimos anteriormente, tiene tejidos blancos y distintas acciones, cada uno de ellos. En el cerebro estimula la sensación de sed, promoviendo el consumo de agua. En el músculo lisovascular es vasoconstrictora, y en la corteza adrenal promueve la secreción de la hormona aldosterona. A continuación veremos cómo actúa esta hormona aldosterona a nivel renal. Tiene dos sitios de acción. El primero de ellos es en el túbulo distal. En el túbulo distal, esta hormona, que es una hormona lipofílica, puede atravesar libremente la membrana, en donde se une a receptores intracelulares, llamados receptor de mineralocorticoides, o MR, y va a promover la dimerización de estos receptores para que se transloquen hacia el núcleo. Una vez en el núcleo, se unen elementos de respuesta a esta hormona en el ADN de la célula blanco,
promoviendo la expresión de dos proteínas. La primera de ellas es el cotransportador sodio-cloruro, o NSC, que vimos anteriormente, y la otra es una proteína quinasa llamada SGK1. SGK1 tiene como función fosforilar a NSC, y al estar este fosforilado se va a insertar en la membrana apical de las células del túbulo distal. Por lo tanto, se consigue obtener un mayor número de NSCs activos en la membrana para transportar más sodio y cloruro. Cabe destacar que mientras esté fosforilada esta proteína, va a permanecer en la membrana. Existe otra hormona que es muy similar a la aldosterona, que también es liberada por la glándula adrenal, que es el cortisol, que tiene acciones principalmente de tipo metabólico. Sin embargo, esta hormona también puede unirse al receptor de mineralocorticoides, y como es de 100 a 1000 veces más concentrada en el plasma, podría ejercer esta misma acción. Sin embargo, este receptor está acoplado a una enzima que se llama 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, o 11-beta-HSD2, que convierte el cortisol a cortisona, que también es una hormona de la familia de los glucocorticoides, pero que no es capaz de unirse a los receptores de mineralocorticoides. Por lo tanto, previene un síndrome de exceso aparente de aldosterona. Finalmente, la aldosterona también ejerce una acción importante a nivel del túbulo colector, en la cual al unirse al ADN, este dímero de receptores, va a promover acá la expresión de tres proteínas principalmente. La primera de ellas es el canal epitelial de sodio, que vimos anteriormente. Entonces va a aumentar el número de canales que van a llegar a la membrana plasmática apical. También va a promover la expresión de canales de potasio, específicamente del tipo ROMK. Recuerden que se necesitan ambos canales para tanto reabsorber sodio como secretar potasio. Y también va a estimular la expresión de subunidades de la bomba de sodio, que está en la membrana vasolateral. ¿Ya? Por lo tanto, al aumentar la reabsorción de sodio, también se produce un aumento en la secreción de potasio. Esto genera un lumen positivo, lo cual va a promover un lumen negativo, lo cual va a promover la reabsorción de cloruro por la vía paracelular, ¿no? Con lo cual se logra reabsorber más sodio y genera una gradiente osmótica para reabsorber agua también. Pero eso es por la vía paracelular, como veremos en las próximas clases.